La corona del dios caído. El nido del grifo. Por J. G. Villaverde. Capítulo 1. Las piezas del mago. Primera parte. El cuento de los elfos. Hace mucho tiempo, los señores de los elfos habían escrito lo que para ellos fue la interpretación más clara del origen de Magoria. Cuentan sus antiguos relatos que, al principio de todo, 3 entidades hermanas vivían en conflicto. Cada vez que una de las entidades alzaba su voz por encima de las demás, lograba moldear vida entre sus manos. Una entidad, que posteriormente fue llamada Arnedius, fue capaz de darle forma a la tierra, a su imagen y semejanza. Esta entidad era descrita como una mujer de piel como la madera y larga cabellera como hojas de pino. Fue responsable de crear la tierra con todos sus valles, llanos y montañas. Toda la flora fue creciendo de sus lágrimas al ver su obra culminada. El viejo mago se detuvo a pensar si debería agregar el hecho de que fue en el árbol de Hildaril que se encontró el primer relieve de la diosa. No. Negó al ver que le quitaría importancia al hecho que quería contar. Quería que la explicación fuera clara en todos los rincones de Magoria. Otra de las entidades era Aramde, de la cual escribió. Ella levantó su voz iluminando la obra de Arnedius. La entidad quedó maravillada y con su luz llenó cada rincón de la obra de su hermana. Aramde es descrita como un ser benevolente de largos cabellos de oro batido y piel de un dorado blancuzco. Al pasar la mano por la obra de Arnedius, la diosa creaba unas pequeñas entidades de fuego que iban cobrando vida a su paso. Esto llamó la atención de la última diosa, quien al pasar su mano oscureció la obra de su hermana, y con un aliento gélido hizo que aquella pequeña entidad de luz pereciera. La escritura del mago fue interrumpida por un insistente golpeteo que llamaba a la puerta. «Voy», dijo al dejar la pluma en la mesa. «Señor, soy yo, Merkil», llamó la voz de una dulce joven. El mago abrió la puerta invitándola a tomar asiento en su escritorio. «Le traigo correspondencia de diferentes maestros y magos». «Adelante, adelante». El mago le insistió a la joven para que se sentara. Le tomó la mitad del tiempo que a él llegar a su escritorio. «¿Y qué escriben mis colegas?», preguntó el mago a mitad de camino. «El cuento de los elfos», leyó la joven imprudente uno de los pergaminos sobre el escritorio, mas se detuvo de inmediato al darse cuenta de su imprudencia. «Oh, disculpe», continuó. Aclaró su garganta. «El maestro Farnabús dice que el pichón está listo». El maestro del Castillo del Sol cuenta que las situaciones en los reinos del hierro son cada vez más tensas en cuestión de política, que se agradecería su visita, y el mago o druida Vara escribe que los estigmas del joven lobo son cada vez más notorios, que agradecería una inspección suya. Dijo al terminar de redactar la correspondencia. Su mirada volvió a posarse sobre el escritorio donde trabajaba. «Solo hago algunas correcciones y tomo algunas notas para poder transcribirlo correctamente». Al llegar a su asiento dejó que la joven echara ojo de su trabajo mientras él echaba mano de las cartas. «Aramde», pronunció pensativa. «Pero no ha dicho que la primera vez que se habla de ella fue gracias a un gran monumento labrado en oro encontrado en la tierra de los caballeros?» Cuestionó. Sí, anótalo en una de las esquinas». Le dio otra de las hojas para que leyera. La diosa Arama, descrita en el antiguo libro de los elfos como una entidad de aliento frío, cabello rojo como la sangre, piel de un color azul como el firmamento nocturno y 4 brazos que hacían de las suyas al oscurecer todo lo que su hermana tocaba. Terminó de leer la joven Merkil tomando de nuevo la pluma del mago. «¿Anoto?», dijo al esperar que el mago empezara a dictar la nota que faltaba en el escrito. «La primera vez que tuvimos conocimiento de esta diosa fue en los escritos que encontró uno de los príncipes de Argania, en la tundra al norte de esa nación». La joven tomó nota de lo que el viejo mago decía. El mago se impresionó del parecido de las letras que tenía con la joven escriba. «Lista para continuar», exclamó la joven. Remojó la pluma en la espesa tinta esperando las palabras del mago.
La diosa Arnedius, tratando de apaciguar el conflicto que se avecinaba entre las diosas, retó a sus hermanas a ver cuál de las dos podía crear el ser vivo más hermoso. La primera les dio un pequeño ejemplo creando un ser alado que parecía labrado con su misma piel. La segunda en crear vida fue Aramde, emocionada por mostrar sus habilidades a sus hermanas. La diosa de sus manos y su aliento convocó un corcel de fuego que llevó la luz del día con él. Sin embargo, su hermana Arama congeló una pequeña parte de la obra de su hermana y de la nieve que recubría la tierra moldeó un gran lobo que fue tras la casa del corcel. La joven tomó nota fiel de lo que decía su maestro. «Maestro», interrumpió la joven al viejo mago. ¿La primera criatura creada no fue el león? En los tiempos del reino del león, sí, pero hoy el caballo reina esas tierras. Le explicó a la joven que no se veía muy convencida de sus palabras. ¿No deberíamos ser nosotros imparciales en la historia?, preguntó la chica al volver a mojar la pluma en el tintero. Sí, pero tengo varios pergaminos que demuestran que primero fue el caballo y que el león lo quitó cuando se hizo con las tierras del sol, dijo al tratar de despejar las dudas de la joven. En los libros más antiguos dicen que el león fue creado para proteger al caballo, pero esto se quitó cuando el león gobernó. Esas tierras no le convenía sabiendo que era el caballo quien servía al león. La diosa creó al león para proteger al caballo. La joven Merkil terminó de anotar. De sus cabellos, agregó el mago. De sus cabellos dorados creó al león para proteger al caballo, corrigió la joven Merkil. Dicen que la diosa Arama, viendo cómo el león vigilaba los pasos de su lobo, fue llenándose de rabia, pero desvió la mirada a la obra que había hecho su hermana. Esta majestuosa ave volaba por encima de los conflictos de sus hermanas y de ella, así que la diosa moldeó la misma oscuridad del infinito, unas pequeñas criaturas malignas que dejó caer sobre la obra de su hermana. Innumerables cuervos fueron picoteando todo a su paso. Atormentaron al corcel haciendo que corriera por toda la obra de Arnedius. Aramde, al ver cómo las aberraciones de su hermana atormentaban su bella criatura, quien nació de sus pensamientos más hermosos y fue encomendada a dar luz a la hermosa obra que había creado su hermana, brotó en ella un sentimiento de ira que inundó su puro ser, y de ese enojo brotó de su aliento un dragón, quien adornó con sus llamaradas a cuervos y plantas por igual, dejando un hórrido paisaje a su paso. La joven torció su muñeca para que no se le entumeciera. El Valdar supo que debía parar a descansar un poco. «Un dragón, maestro», le dijo sorprendida la joven. «¿Ellos también son criaturas de la luz como nosotros?» «Sí, mi pequeña». El mago se acarició la espesa barba. «No hay que negar que, aunque fue creado en un acto de ira, fue creado por la luz, como tú o como yo». El mago buscó entre los pliegues de su vestimenta su vieja bota de vino. ¿Y qué hizo la diosa Arama para ganar la contienda? A la joven le intrigaba cómo terminaría esta corta historia. Creó algo que hasta el día de hoy nos atemoriza. Susurró al señalarle la pluma para que escribiera. La diosa Arama con toda su fuerza levantó de su carne un demonio que pusiera fin a la colosal bestia de su hermana. La lucha duró bastante tiempo. Su hermana trató de interferir varias veces al encerrar a las bestias tras filas de espesos bosques, pero no funcionó. Las dos criaturas seguían peleando. Dicen que Aramde con todas sus fuerzas entonó un canto que la dejaría sin voz, y de esas últimas palabras surgió un mago que impondría paz entre todas las creaciones. El dios Ildar. La joven se emocionó de solo pensarlo. Sí, mi pequeña, el dios que hoy conocemos como Ildar. Echó mano de su bota de vino para dar un par de tragos. El dios creado con el último aliento de su diosa impuso orden en la tierra hecha por Arnedius. Mató a todas las bestias que vagaban peleando por la creación que iluminaba con tanto amor su madre. Además, se hizo una corona con los corazones hechos piedra de todas las creaciones, sin distinguir amigos de enemigos, solo dejando al bello corcel que su madre había creado con el más puro amor. Terminó de contar el viejo mago. Esa historia siempre le erizaba la piel. Ese final no explica nada, replicó la joven al terminar de escribir. A ver, niña, que el final no ha estado tan malo. Dime que no entendiste. El viejo mago soltó una sonrisa al beber otro trago de su bota de vino.
En las cartas del dios Ildar se cuentan que el dios les dio forma a todas las bestias a su imagen y semejanza, moldeando todas las lenguas para que no hubiera barrera que evitara de que nos entendiéramos. La joven Merkil no podía evitar refutar el trabajo del mago, al ver que iba en contra de todo el conocimiento que ella había adquirido. Mi pequeña Merkil, te contaré esto porque quiero que te encargues de todo. Cuando yo no esté. El mago se levantó de su cómodo asiento buscando un hilo por el cual comenzar a contarle. El dios que nosotros adoramos como Ildar, nuestro señor, se conoce antiguamente como Ilder y es el primogénito de Ildar. ¿Ilder? La chica lo miró como si estuviera loco. Sí, Ilder, aclaró. Pergaminos antiguos dictan que estos dos dioses tenían la habilidad de cambiar de forma y hacer que los demás cambiaran también, de ahí la creencia de que volvieron a todas las bestias a su imagen y semejanza. La joven tomó otro pedazo de pergamino que andaba suelto por su escritorio y empezó a anotar lo que decía. Tablillas de piedra encontrada en los reinos del sol. Cuentan que Ildar se enamoró tanto de la yegua que había creado su madre, que éste la bautizó Soril y la desposó volviéndola una mujer. Aunque otros relatos cuentan que éste se volvió un corcel para seducirla, pero el orden no creo que importe mucho en estos tiempos. El mago siguió bebiendo de su bota. De ahí su hijo. Anotó la joven que le iba costando llevar registro de todo lo que decía. De ahí sus hijos. Corrigió el viejo mago haciendo que la joven tachara y colocara de nuevo. Están nombrados en el calendario de las tierras del sol. El calendario estaba formado por 4 dioses que conformaban las estaciones. Ilder, mejor conocido como Irvento y quien le dio el nombre al invierno, Pribiel como la bella primavera, Bereida como el verano y Oentí como el otoño, y los 12 hijos de estos dioses que conformaban los meses. Los 3 hijos de Ilder fueron el lobo Baelico, la cierva Ceneria y la bruja Uma. Los hijos de Pribiel fueron los meses de Sorilda, el ave de fuego, Agre, la doncella de Abedul y la bella Fele. Así también los hijos de Bereida como Thorin el fuerte toro, Galeón el feroz león y Marai la yegua. Y sin olvidarnos de Oentí con sus hijos Laigil la dama de los lagos, Oristia la dama de los vientos y Lacmil la princesa dragón. Terminó de explicar el mago algo cansado, ya listo para otro sorbo de su bota. Pero maestro, y las demás naciones no tienen principio en el cuento de los elfos. La joven tuvo que interrumpir al mago antes de que siguiera su historia. Mi niña, los manuscritos solo revelan lo que el autor quiere que sepamos, y todos los dioses estarán de acuerdo conmigo de que esas edades son muy borrosas. Lo que se cree como la verdad es que el gran mago de Arambe, aunque poderoso, le tomó muchos años recorrer el mundo en búsqueda de las demás bestias. El mago volvió a tomar asiento al igual que un par de tragos más para aclarar su garganta. Y mucho más en matarlas. Se dice que cuando el mago de la luz llegó a las tierras de Argania, el gran lobo Baelcor ya había tenido varias crías. Crías, pensé que para hacer niños se necesitaban 2 personas. La joven aprendiz volvió a interrumpirle al viejo mago. Sí, yo también sé cómo funciona el asunto, dijo al mirar el rostro de la joven, que se sintió apenada. Tiempo antes de que el mago llegara, el lobo Baelcor, que se había vuelto de un pelaje tan negro como la noche que lo rodeaba, le aulló a su madre por una pareja con quien estar en los fríos páramos al que le había confinado. ¿Los dioses no volvieron a intervenir? La joven no podía evitar interrumpir el pequeño cuento que el mago transcribía en un nuevo pergamino. Se hacía cada vez más complejo. No, se dice que los dioses perdieron su forma material con el último soplo de Arambe. Hay muchas teorías con respecto a eso, pero no podemos afirmar nada. El mago se mantuvo un tiempo acariciando su barba, pensativo. ¿Y cuál fue la segunda criatura en caer?, preguntó la joven tras seguir tomando nota de lo que decía. El segundo fue el león. Pero el león era de la luz. La joven lo miró incrédula. Sí, el mago al acabar con Baelcor quiso terminar con su familia, pero el león que lo seguía de cerca acabó por defender a las crías del lobo, y el mago pidió su vida por las de los cachorros, y este la dio sin chistar. Los ojos del mago se entristecieron al recordar la historia. Pero el mago de la luz acabó con la estirpe de león. Sí, se puede decir, pero el dios Ildar no era un mago tonto. Antes de matar al león sacó 4 de sus costillas, las cuales convirtió en cachorros que crió como si fuesen sus hijos.
Él trató de pasar esa parte del cuento con un trago de vino. El dios Ildar después fue por el dragón que al rascar sus escamas estas brotaron con forma de huevos, las cuales fueron absorbiendo las propiedades del entorno de donde caían, aunque los señores dragones tienes una mejor historia. Dijo él al dejar escapar una sonrisa. De ahí viene ese viejo dicho. Que los dragones no son fuego, son magia. Exclamó la joven al tomar nota de su frecuente interrupción, hasta cierto punto le había tomado gracia las frecuentes interrupciones. Después fue por el cuervo maldito de Arles, que había logrado levantar los esqueletos de los cuervos caídos por la llamarada del dragón. Estos poblaron los bosques ahora conocidos como Carconia. El mago logró empinarse otros 2 tragos mientras la joven terminaba de escribir lo que le había contado. Después vino el águila Talub. Trató de recordar cómo lo llamaban en los reinos de Merien, que donde se posaba creaba una flora sin igual en la tierra. Dicen que el águila se posó en un gran árbol el cual lo volvió inmensamente grande. El Hildaril. La joven entrecerró los ojos esperando el regaño por volver a interrumpir. Sí, nosotros creemos eso, sin embargo las águilas de Merien creen que ese árbol se encontraba en el bosque Gorok, y que ellos nacieron de sus frutos para proteger el árbol, cosa que tiene más sentido. El mago volvió a tomar un trago de su bota. Solo queda el demonio de Mossad, se dijo al terminar de beber. Sí, maestro, afirmó su joven aprendiz. Dicen los antiguos pergaminos, que esa pelea le costó tanto al dios que casi deja su vida para derrotarlo, sin hablar que donde tuvo lugar la pelea se convirtió en un desierto árido sin vida por muchos años. Hay un pergamino encontrado en las antiguas dunas del norte de Mosaret que dicen que el demonio tuvo que ser cortado en varias partes, y de esas partes nacieron los demás demonios, ya que el dios Ildar no quería que esa raza prosperara en la tierra. Pero los demonios que salieron de los miembros cercenados se escabulleron entre las dunas que se habían formado en la batalla contra el dios. Ese demonio estaba a la altura del dios Ildar. La joven volvió con su ocasional interrupción. Ese demonio casi mata al dios Ildar, aclaró el mago al volver a aclarársela garganta con otro trago de vino. Y entonces, ¿quién pudo contra el dios si tal criatura no pudo con él? La joven detuvo su pluma para escuchar la respuesta del viejo mago. Ilder, respondió el viejo mago con mucho pesar. ¿Su hijo? La joven no daba crédito a lo que escuchaba. Pero eso no puede ser, dijo al retomar la pluma esperando la respuesta del mago. Deja esa pluma, niña. El mago hizo un gesto tosco para que soltara la pluma. No quiero que esto quede plasmado en documento alguno. Disculpe. La joven dejó la pluma a un lado del escritorio. La historia de Ilder es la historia de un hijo que tras tantas alabanzas de su padre y sus hermanos, pensó que podía hacerlo mejor, así que retó a su padre para ver quién gobernaba mejor. El viejo mago quiso tomar otro trago de vino, pero solo bamboleaba la bota en su mano. Como podrás imaginar, el padre no lo tomó a bien y desterró a su hijo a las tierras heladas que hoy se conoce como Argania, diciéndole que cuando hiciera que ese paraje fuera tan fértil y próspero como la tierra que él gobernaba, le cedería su trono gratamente. Y él se esforzó para demostrarle a su padre que podía. Las palabras de la inocente joven le dibujaron una pequeña sonrisa al viejo mago, que se acordaba bien de cómo proseguía el cuento. No, el joven dios Ilder se dio cuenta que el sol solo brillaba allá donde caminaba su padre, en aquellas tierras nada prosperaba, las bestias se comían unas a otras, y el joven dios conoció a la que sería la mayor amenaza que conocería este mundo. El viejo mago se quedó pensativo, las palabras no querían soltar el nombre de aquella bestia. Maestro, ¿qué ser tan horrendo lo pudo enmudecer? La mirada de la joven se clavó en él, en búsqueda de una respuesta. Acalia, susurró en su mente 1000 veces antes de que pudiera decirlo. Acalia, repitió la joven pensativa. La diosa del invierno para los arganeos. Sí, ella misma. El mago no pudo contener las ganas de otro sorbo de la bota de vino. Se cuenta que para ese entonces solo era nieve en esos fríos parajes. La loba le dio de comer otra de las criaturas que se había creado tras el aliento de la diosa, y él, en lo que pensó que era una muestra de gratitud, le otorgó la forma que él había heredado de su padre. La volvió una mujer.
El rubor de la joven ya iba intuyendo sus palabras. Sí, se volvió una mujer muy hermosa que condujo al dios Silder a llevar una rebelión contra su padre. El mago volvió a pasar sus palabras con vino. La conversación no debía durar mucho más, ya que éste se le estaba acabando. Y así mataron al dios Sildar. ¿Cómo pudo matarlo? Era su padre. La joven Merkil tenía muchas preguntas, más de la que podía aguantar su bota de vino. El dios Sildar con sus últimas palabras maldijo a la mujer a vivir una vida encerrada en el fondo de su obra y a su hijo lo maldijo a vagar por todo el mundo viendo como todo lo que quisiera se volviera arena en sus manos, hasta que la gran guerra por el sol comenzara. El viejo mago echó mano del último trago de su bota. Los dioses no mueren como los hombres. Las tres deidades y todas sus creaciones directas están atadas a este mundo de formas que escapan a mi comprensión, dijo al levantarse de su asiento y tomar su bastón rumbo a la puerta. ¿A dónde va, maestro? La joven se levantó tras él. Llámalo un capricho de un viejo mago, pero tengo la certeza de que ese día está cada vez más cerca, y no me quedaré aquí sin hacer nada con una bota de vino vacía, dijo tras azotar la puerta.